¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión voy a estar jugando al Juno. Que antes de grabar esta partida me quedé pensando porque, obviamente hay que pensar, la verdad, acerca de los tripulantes que le voy a poner. Siempre me gusta tener buenas tripulaciones para tanques 8, 9 y 10. La de mi tanque tiro 8, la del Type 63, ya se lo saben. Esa va a pasar a ser la tripulación del Type 71. Y la del Tier 9 todavía no la tengo. Y la del Tier 8 sí ya la tengo, que es la que ustedes vieron que tenía con el Mitsu. Así que hoy les voy a enseñar a ver cómo armar la tripulación desde cero, que varios me preguntan eso, de cómo armar la tripulación desde cero, pero yo siempre priorizo mi comandante. No sé por qué es una buena costumbre que yo he tenido y me gusta que mis comandantes tengan una voz femenina. Así que voy a intentar ponerle una buena tripulante femenina para que ustedes escuchen Yaba Yaba Dabadú. Y bueno, chicos, vámonos al garage y les muestro lo que pasa. Y bueno, chicos, ya estamos aquí, ¿verdad? Estamos en las barracas y fíjense bien, yo tengo a Vinnie Jones, pero a Vinnie Jones me gustaría más escucharle su sonido de voz en inglés, así que creo que Vinnie Jones va a ser comandante de los tanques con rueda británicos, así que ahí lo vamos a compartir, al igual que John Connor creo que va a ser un tripulante, y como ya no tengo más, Des Game, que no es británico pero tiene una voz en inglés, también va a ser un comandante británico, así que solo me queda Marilla Latoshkina. Pero como aquí no tenemos nada, le voy a decir que sea mi comandante del Juno. Y ustedes van a decir, Sir, ¿por qué le estás poniendo una buena tripulación a tu Tier 6? Primero, para que se me haga más agradable la subida de este tanque, ¿verdad? Y segundo, para ir farmeando ya la experiencia de la tripulación completa. Así que, sin más vueltas al asunto, obviamente vamos a ponerle habilidades a Marilla Latoshkina, que es una comandante que ni me acuerdo dónde la gané, pero bueno. Obviamente después de Hermanos de Armas vamos a irnos a reconocimiento, que es muy importante para aumentar la visión. Luego, a mí me gusta bastante Ojo de Águila, la pericia, para ver módulos dañados del equipo contrario, a ver si le puedo volver a hacer Armor Rack. Y en este caso, estos tanques voy a empezar a ponerles reparaciones, ¿verdad? Y ustedes van a decir, sí, pero tus demás tripulantes no tienen buenas habilidades. No, no tienen buenas habilidades, pero van a empezar teniendo hermanos de armas, como es debido. Todos, cada uno de ellos. ¿Y cómo se los vas a subir, Sir? ¿Vas a comprar libros? Me siento tentado. Ya voy a ver cuáles libros tengo, porque fíjense que el radio operador de este tanque tiene conciencia situacional. Entonces, entre más pronto yo tenga conciencia situacional e intuición con el cargador, me va a ayudar bastante. Así que vámonos, la de los libros, ustedes ya se la saben. Vamos a esperar que Warstan responda. 3, 2, 1. Warstan responde. No respondió, se quedó bugueado. Pausa y volvemos. Algunos centímetros más tarde. Y bueno, chicos, ya estamos aquí de regreso. Pero ¿qué pasó? Que se cayó el servidor y todo murió. Así que vean, vamos a tratar de seguir equipando a nuestra tripulación. Nos habíamos quedado con el cargador, y obviamente, hermanos de armas, les decía que necesito tener intuición lo más pronto posible con esta tripulación. Así que la de los libros ya se la saben. Vamos a tratar de comprar estos libritos, aunque tengo entrenamientos universales por acá. Esta obviamente es una inversión, aunque ustedes digan, Sir, ¿por qué le estás poniendo 2 libros de entrenamiento universales a un Tier 6? Por el simple hecho, chicos, de que necesito que esta tripulación sea la de mi tanque 8, ¿ok? Así nada más. Así que vean, aquí vamos a ir subiendo y ya llegamos a la tercera habilidad. Así que estudiamos todo esto, y como ya no tengo más líneas que subir, creo que ha sido una muy buena inversión. Y ahora obviamente nos vamos a ir a cada una de las habilidades de ellos y se las vamos a poner, ¿verdad? Como les decía, Dead Eye me gusta, se lo vamos a poner acá. Y como tercera habilidad voy a poner ya el matafuegos para este tanque. No se ve que tiene mamas al frente, ¿verdad? Así que no creo que tengamos problema. Y aquí vamos a poner intuición. Y vamos a poner almacenamiento seguro, porque me gusta andar la munición muy segura y que no me vuelen la torreta, ¿verdad? De ahí, ¿qué más tenemos con este conductor? Pues tenemos mantenimiento preventivo, se lo vamos a poner para reducir la posibilidad de ser incendiado. Y obviamente la última ya tengo reparaciones, matafuegos. Le voy a poner off-road driving, que con estos tanques, si no me equivoco, no van a ser muy lentos. No me acuerdo de la velocidad. Tienen 35 kilómetros por hora. Ok,
no es un tanque lento, pero tampoco es rápido. Y obviamente aquí viene la consistencia situacional que yo les decía. Y la otra habilidad, pues la señal de radio no me gusta incrementarla, tampoco camuflaje. Y vamos a ponerle reparaciones. Pudiese irme por el matafuegos, ojo. Pero creo que va a funcionar lo del o el matafuegos o las reparaciones. Y listo, ya tenemos esta tripulación. Ahora bien, el Juno, chicos. El Juno es un tanque tier 6, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo equipamos. Obviamente no tienen daño por minuto. Voy a intentar mejorarlo con ventilación, barra y veamos la dispersión. Punto 36. Este equipamiento... ustedes dirán, sí, bajarle la dispersión, pero prefiero estar al frente tratando de aguantar tiros porque armadura no tiene este tanque. Así que le voy a poner enduramiento mejorado y ahí se acaba el cuento, ¿verdad? Pero como les digo, como son mis primeras impresiones con el tanque, probablemente... ok, equipamiento error, inténtelo después, dice. ¿Por qué será? Cancel change. ¿Será porque no tenemos desbloqueado la oruga y me pide que para montar esto? ¿O hay un bug dentro del juego ahorita? No lo sé, como el juego se reinició. Vamos a ver. Bueno, obviamente el motor sí lo vamos a adquirir. Vamos a adquirir el motorcito por acá. Y no me deja. Ok, chicos, al parecer este video va a tener parte 2. Así que yo los veo en la siguiente parte y espero acordarme de dónde me quedé. Así que, chicos, por el momento los veo en unos segundos. Van a pasar para ustedes. Pero para mí va a pasar un día completo o quizás 10. Así que los veo luego. Chao. Cuando les digo chao, no es para que se vayan, sino que es para que yo viaje al futuro y ustedes vean esta edición del video. Mucho más tarde. Y bueno, chicos, para ustedes solo transcurrieron un par de segundos, pero para mí transcurrieron 2 días. El juego me estaba dando problemas, pero bueno. Vamos a ver, ahorita directamente nos vamos a ir al garage, chicos. Y obviamente ya equipé al Juno, obviamente. No lo he querido jugar, estos 2 días no lo he querido probar. De hecho, he estado grabando otros videos para no probar este tanque y que ustedes vayan viendo el camino hacia ese tanque junto conmigo y tener esa experiencia. Lo que sí les puedo adelantar es que creo que ya desbloqueamos la Tier 7 hasta este momento de las artillerías y estamos llegando al Tier 5 de los tanques livianos. De los tanques livianos todavía no he grabado nada porque me da huevo un poquito grabar hacia lo que es el Tier 5. Con respecto al equipamiento, chicos, ya entrando en detalle con respecto al Juno, vamos a hablar de la ventilación, la barra y turbo. Ojo, los primeros equipamientos que ustedes ven no son definitivos, sino que más bien son parte de lo que yo utilizo acerca de mi conocimiento con estos tanques y hacia dónde los quiero perfilar. Y si en algún momento los llego a cambiar, pues ustedes se van dando cuenta a medida vaya eso ocurriendo aquí mismo dentro del juego, ¿verdad? El equipamiento, ventilación, barra y turbo les he dicho. Y vamos a ponerle aquí, pues es un Tier 6, extinguidor automático, kit de reparación pequeño y kit de primeros auxilios pequeño. Todavía no hemos llegado en el cual yo utilizo kit grandes, ¿verdad? Así que tranquilos, obviamente vamos a activar estas reservas, los créditos y lo que es la experiencia libre. Acuérdense que cada vez que hago un review o subiendo hacia una línea, les tengo que ser claro, todo aquí va sin cortes. Para que ustedes digan, no, es que me sacaste las mejores partidas. Y no, ya vieron cómo lo tengo equipado. El tanque está completamente stock. Y obviamente no quiero regresar. Porque en mi cabeza han sido 2 días en realidad. Pero para ustedes han sido un par de segundos en los cuales vieron que me cortó por ahí porque no me entraba el juego. No sé por qué. Pero igual, el día que lo estoy grabando son 2 días después. Del cual ya les mostré el Project Cold War. Y de verdad he visto que a varios de ustedes les ha gustado. Acuérdense que cada vez que yo hago una rifa la hago por Instagram, la hago a través de una historia ahí en Instagram y les digo, bueno, tales personas ya están ganadas. Les escribo a ustedes quiénes han sido los ganadores y obviamente no trato de poner esas dinámicas aquí en YouTube y solo utilizo la herramienta así sorteados, ¿verdad? Que es una herramienta gratis de la web. Solo pongo los nombres de la... Bueno, en esta ocasión, de hecho, les miento. Ahí estoy mintiendo porque he utilizado una cosita que te permite poner el link del video de YouTube y elegir las personas al azar. Recuerdo que me dieron 10 códigos y obviamente ahorita pues lo pongo ahí y obviamente le digo, sácame 10 ganadores y él va sacando 10 nombres al azar del video. Así que
Igual, si ustedes ganaron, me imagino que ya les puse en los comentarios que, que vayan a reclamar el código al Discord, ¿verdad? Que es la manera que yo les digo. Así que siempre traten o procuren de estar en mi Discord, chicos, para cualquier cosa, porque yo por ahí los busco, ¿verdad? Porque acuérdense que ustedes, por ejemplo, les voy a decir, hay algunos de ustedes que se llaman Menganito aquí en YouTube. Sí, Menganito obviamente usa la cuenta de su mamá porque ve los videos todos los días y obviamente Menganito pues no se llama Menganito en Worostan, ¿verdad? Menganita es la cuenta de la mamá de aquí de YouTube, ¿verdad? Porque me he fijado que varios de ustedes también... Oye, hola. Interesante, con una bala. Che, qué grosero ese. Qué grosero, ¿vieron? Pero bueno. Como les digo, ese tal Menganita o Fulanita están ahí, ¿verdad? Y de verdad quiero agradecer porque están ahí viendo mis videos y tengo que mandarles saludos. ¿Cómo se llama? Bueno, no voy a delatar quién estaba viendo mis videos desde la cuenta de la mamá o del papá. Eso sí que les voy a agradecer por estar viendo aquí, ¿verdad? Más de alguno de ustedes me ha dicho, sí, en algún momento me voy a suscribir desde mi cuenta. Hasta el momento no lo puedo hacer. ¿Sí? Ok. Hasta el momento no me puedo suscribir, ¿verdad? Pero lo hago de todo corazón estar acá. De estar... Vamos a quitar de por acá, ¿verdad? Ese movente por allá que está jugando groseramente conmigo. Un tiro de pixel. Ok, interesante, vean. Esa ISO está molesta ahí, ¿verdad? De hecho me dañó el cañón, ojito con eso. Qué molesto sos, T-37. Bueno, vamos a reparar. Pero, ¿qué les digo? O sea, ha habido... Max, mátalo. Gracias. Me volvieron a dañar el cañón. No te puedo creer, pero bueno. Son cosas que pasan, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Está por acá, chicos. Tengo que tener cuidado por esto. Necesito tener cuidado aquí, chicos, porque ese KB2 pega delicioso, ¿verdad? Y mi cañón como que no funciona ahorita. El T-37 puede llegar a ser molesto. Espero que no me mate un tiro. Necesito cambiar de bala. GG, chicos, el T-37 me mató. Pero bueno. Igual, como les digo, ha habido comentarios por ahí que espérenme, que mientras la partida avanza, obviamente esta partida veo que la estamos ganando de un lado y perdiendo del otro. Les voy a leer esos comentarios para mientras estamos aquí jugando, ¿verdad? Obviamente ustedes están viendo la partida por allá. Pero creo que tengo los comentarios. Ah, sí, aquí los tengo en mi correo, permítanme. Aquí está. ¿Dónde estaba ese comentario? Muy, muy agradable que me pasó ahora en el video. Se los voy a buscar y ustedes mientras estén ahí, ¿verdad? Obviamente también hay comentarios random, a ver. Guerra Fría, el video de la Guerra Fría. Aquí. Ah. ¿Dónde están los comentarios? Déjenme ver. Ahorita estamos buscándolo, chicos. Bueno, hay un comentario que dice: fiel seguidor, saludos desde Venezuela. Dice: buen juego, ya llegará la oportunidad de jugarlo. Es que había un comentario, chicos. Ah, aquí. Bueno, vamos a exponerlo. Dice: me gustan tus videos, dice, no me los pierdo. Saludos desde San Miguel, El Salvador. Obviamente yo soy del Salvador, ¿verdad, chicos? Y me parece raro porque
el nombre que tiene el usuario es de mujer. Es de mujer. Y es muy raro que a mí me siga. O sea, el 1% de todos los que ven mis videos de YouTube son hombres. Todos, chicos. No hay mucha mujer. Entonces, a mí me parece que este usuario, que es de aquí, de mi país, ojo, que todavía es de mi país, este usuario juega o usa. ¿Por qué el becano mata al Chafi? Dio acuerdo. Juega o usa el correo de la mamá. Yo creo que él usa o juega con el correo de la mamá. Por el hecho de que, como les digo, hay muy poca probabilidad de que sea hombre. Bueno, sí es hombre. Bueno, ya me trabé, ¿verdad? Él sí es hombre, pero obviamente usa la cuenta de la mamá para comentarme. Pero no es el único, ojo. No es el único, sino que hay uno que me dijo: Sir, me gustan tus videos, los veo desde hace años, pero no tengo mi propio celular, así que te comento desde el de mi mamá, me dijo. Y me gusta bastante el hecho de que, o sea, a poder apreciar todo eso, ¿verdad? Todo eso, es que vieran tantos mensajes, chicos. De hecho, ese video del Project Cold War, ustedes le han dado tanto apoyo y les ha gustado bastante que yo al inicio, fíjense que le dediqué bastante tiempo, vean la edición. O sea, le dediqué bastante tiempo de edición, no les voy a mentir. Lo quise dejar como, obviamente yo sé que no lo voy a jugar siempre, ¿verdad? O sea, ¿cómo me doy a entender? Yo sé que el Project Cold War no es un videojuego que yo vaya a jugar mucho tiempo, ¿verdad? Sino que me invitaron al Alpha Test y obviamente yo intenté hacerlo mejor, haciendo el review para que quedara como para el recuerdo. Ey, mata al Nash, por favor. No lo ve. T-67. Vamos a ver qué hace el T-67. No lo va a ver llegar. De hecho, aquí le puedo pegar. Ah, le pegó un tiro ciego. Bien por el BK. Bueno, ya lo limpiaron. Pero bueno, como pienso una cosa, pienso otra, ¿verdad? Estoy en la partida y estoy aquí con los comentarios. De verdad, muy agradecido con ustedes, chicos, por el tiempo que le dedican a mis videos, ¿verdad? Me agrada bastante tenerlos aquí como comunidad. Es muy importante el hecho de que ustedes siempre apoyen mis videos. Para mí es importante porque es la manera en la cual yo trato de generar recursos, ¿verdad? Para ustedes. Y obviamente hay videos que quizás ustedes quisieran verlos de la noche a la mañana, pero no se pueden. Acuérdense que la mayoría de videos, de hecho ahorita son las 8:30 de la noche y yo sigo grabando. Y de hecho le he bajado los streams ahorita, solo hay 2 días que hago stream, martes y jueves, por el hecho de que me está gustando la manera de poder grabar contenido y traerlo por acá. Y que ustedes lo pueden disfrutar. E igual cuando estoy editando, porque los domingos edito también, estoy ahí pendiente de esto les va a gustar. O sea, tratar de mejorar las cosas, ¿verdad? Y de hacer las cosas mejor para ustedes, ¿verdad? Bueno, chicos, la primera partida con este tanque, ya volviendo acá al Juno. Déjenme decirles que es un tanque muy blandito, pero que tiene muy buen daño por minuto para ser un tanque tier 6. Vean, a pesar de que morimos muy temprano, no me desagradó este tanque, de verdad. O sea, la primera impresión es que no me desagradó. 4800. Ah, de hecho le voy a poner la radio. Y vamos a ponerle, bueno, no le podemos poner más. Después voy con la oruga. Y para montarle la torreta, porque creo que sí me va a pedir la torreta para montarle, la oruga para montarle la torreta. Así que, segunda partida, chicos, con el Juno, el tier 6 de la nueva línea hacia el Type 71. Pero ustedes pueden ver igual, o sea, aquí el cuarto ha ido mejorando. Igual la calidad. Uno de ustedes me dijo, Sir, viendo este video, me dijo, veo cómo has evolucionado con la calidad y con la soltura que tenés ahora con los videos. Y es que es raro, porque fíjense, yo antes al inicio solo decía lo mínimo necesario para poder estar conversando con ustedes. Y hoy, pues, aunque le esté hablando a la camarita. Hola, ¿cómo está, señora cámara? Yo sé que hay alguien detrás viendo el video, comiendo. Buen provecho si estás comiendo. No sé si ya te lo dije, pero igual si no te lo he dicho, buen provechito. Porque hay un ser humano por allá, ¿verdad? Del otro lado, que está apreciando el trabajo que estamos haciendo día con día. Y obviamente los quiero motivar a ustedes a que se motiven al igual que yo. Que así como llegamos a los primeros 1000 suscriptores,
llegamos a los 3.500, de ahí llegamos a los 5.000. Tenemos que llegar este año a ley, chicos, a los 10.000, ¿verdad? Porque ya marcaría un paso de algo que yo no me imaginaba, ¿verdad? Porque si se acuerdan, pues yo empecé esto como un hobby. Lo empecé como un hobby y hubo un momento en que casi yo digo, ¿será para mí o no para mí? Obviamente han pasado muchas cosas por acá, pero cada una de esas cosas nos hacen mejor, nos fortalecen y nos hacen tener mejor confianza en uno y poder estar más confiado de lo que está haciendo. Obviamente en estos caminos que yo estoy desarrollándole, yo soy una persona normal como cualquiera de ustedes que sufre las pérdidas, muere haciendo cualquier cosa, pero me divierto porque yo digo, o sea, mientras yo le pueda hacer compañía a esa persona que está viendo el video, pues yo creo que estamos bien, ¿sí? O sea, si esa persona se puede divertir con el trabajo que yo estoy haciendo, pues me siento muy alegre de poder hacerlo junto con ustedes, ¿verdad? Y pues obviamente no es fácil el trabajo, obviamente lleva bastante sacrificio. O sea, tener que sacrificar todas mis tardes para editar videos, mejorar el audio, hacer las miniaturas. Hay gente que piensa que de la noche a la mañana, ok, hay un BK. Ya disparó el BK y espero no llevarme el tiro del BK. Voy a cambiar el tipo de bala. De hecho, él me detecta. Estos tanques no están hechos para hacer side-scrap, en verdad, sí. No están hechos para hacer side-scrap, no. Vamos a ser pacientes. De hecho, cuando le pegue un tiro va a ser genial. Ok, vean, hacia abajo. Pero como les digo, sí, no estoy hecho para hacer side-scraping. Esta cosa no está hecha. Es que el apuntado... Ok. ¡Itai Jason! Ahí sí le pegamos ya al... Paciencia, paciencia, que mi equipo me tiene que dar soporte, ¿verdad? Porque yo tengo buena visión, vean. ¿Ustedes creen que hay un Sherman ahí? No, no hay Sherman ahí. Vamos a ser pacientes, ¿sí? Pero como les digo, no pain, no gain. Aquí sí se aplica esa frase, chicos. No, o sea, si no hay sacrificio, pues obviamente no hay recompensa, ¿verdad? Y obviamente... Oye, ese BK no lo veo. Ese BK estará allá atrás. Ojito con eso, que no lo logro ver. Ok, el T-34 ya se pasó de... ¡Ataque! Es que fíjense que uno se mete un montón de ideas en la cabeza. Y a veces las puede volver realidad, ¿verdad? Porque a mí se me mete en la cabeza, se me ha metido en la cabeza tratar de aprender todos los idiomas del juego. Aunque no lo crean, yo quiero aprender ruso, alemán, chino. O sea, solo por el juego. Que suena ridículo, ¿verdad? Pero solo por el juego. Yo quisiera aprender a... Quisiera aprender a hablar algo de esos idiomas, ¿verdad? Y por eso es que en el alemán más o menos le he metido, ¿verdad? Para poder decir algunas palabras y cosas así, ¿verdad? Y ustedes a veces ven que lo intento y a pesar de que la mayoría de la comunidad de ustedes son bien jovencitos, y créanme que no dejen de creer, chicos, lo que ustedes puedan lograr, ¿sí? No, jamás dejen de creer, ¿sí? Ya parece un video motivacional este del Juno. Pero si no se los dice alguien como yo, que yo ya estoy adulto, ¿verdad? Que ha tenido muchísimas cosas que ha logrado, pues yo creo que
de alguna forma ustedes me tienen la confianza a mí, por la edad, o porque son mayores o son menores, de poder oírme a decirles consejos, ¿verdad? Es bien gracioso eso de que ustedes hoy tomen consejo de alguien que es muy desconocido a ustedes, pero no le tomen consejo a alguien que sea conocido. ¿A qué voy con esto? Que he visto que varias gente me pide consejos así de la nada dentro del juego, no solo de World of Tanks, chicos, sino que también de la vida. Y yo le digo, pues mira, hacerle caso a tu papá por tal y tal cosa. Y me dicen, no, es que mi tata, no sé qué, y que no sé cuándo. Y yo le digo, pues sí, pero es tu tata, le digo. O sea, es tu papá. El hecho de que no te agrade como persona, como que sea tu papá, pues no significa que no tenga algo de experiencia. Obviamente, pues cada papá ve las cosas a su manera, ¿verdad? Ufa, estos locos de aquí avanzaron. Y me da cosa porque el Churchill está solo, pero creo que el Churchill puede lidiar con ellos de ahí. Así que, acuérdense, hay muchos adultos, bueno, en lo personal me incluyo, que hemos cometido un montón de errores. Y en lo personal tratamos de que ustedes no cometan los mismos errores. Y de eso trata el canal, ¿verdad? De que ustedes no cometan los errores que yo cometí. Y que ustedes sean mejores jugadores y mejores, pues, personas también, ¿verdad? Esa es la idea. La idea de la meta. Déjenme ver, hay un Hellcat, un T-28, un KB2. Uy, un KB2 del otro lado. Espera que el T-78 me detecta. Churchill. Ay, Churchill. Bueno. Estoy en tiro del BK, ¿verdad? Y el T-34. El AMX va a matar al Churchill. Wow. Tengo que ir a buscar este BK, chicos. Sí o sí. Ojo. Bueno, lo voy a ir a buscar porque no me viene la artillería. Y de hecho aquí viene el T-34, el Hellcat con el Hellcat. Bueno, me lo voy a arriesgar y me voy a ir acá. Falló. Ufa, venía ahí, ¿qué les dije yo? Tenía que jugármela, chicos, porque venía el T-34-85. Bueno. Hemos hecho buena detección, chicos. Tal vez hemos ayudado de alguna forma al Churchill. ¿Será que el Churchill, chicos, se lleva...? Bueno, veamos qué hace el Churchill. El Churchill tiene dañado el motor. Obviamente no lo va a usar para escapar, pero el liviano le va a molestar. Lo que tiene que mejorar es el apuntamiento, pero creo que no lo sabe. Pero como les digo, o sea, ustedes sean razonables, háganle caso a su papá. Si todavía viven en la casa de su papá, pues obviamente... Vean, no lo ve y enfrente lo tiene el liviano. El liviano está detrás de la LEF. Buen tiro ahí contra el Hellcat. No avances. Deja que el liviano acampe. Un kill. El KB2 sí lo puede matar. Aquí está difícil. El KB2 sí lo puede matar. Pero bueno, continuando con el tema moralista que tenemos pendiente, ¿verdad? Háganle caso a su mamá. Igual ella paga la escuela, ella paga todo. A menos que ustedes se paguen todo, pues obviamente ya pueden decidir no hacerle caso, ¿verdad? Porque ya son adultos, ¿verdad? Pero como les digo, la edad que ustedes tienen, porque la media de los que me ven, Ofa, lo va a matar. Bien, 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 a un tiro lo dejó. Y va a venir y espero que no te mate el otro. Bueno, y es una media bien pequeña, chicos. Es una media bien pequeña la que ustedes tienen de edad. Y obviamente ese consejo va para los jóvenes, a los que ya son viejos, obviamente ya vivieron mucho y saben pues que yo hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? O sea, son consejos muy subjetivos que les doy hasta el momento, ya sea para jugar o para estar aquí en comunidad, ¿verdad? Bueno, chicos, esa partida nos sirvió para al menos sacar la torreta, 5800 justo, vean. Justo sacamos la torreta, la vamos a desbloquear y la vamos a montar. Ahora, ¿será que me va a dar
problema. No, creo que no me da problema. Vamos a seguir teniendo eso. Lo que sí hay que cambiar. A mí me cae mal el hecho de tener que cambiar torreta y tener que cambiar de balas. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Para mí que deberíamos de cambiar de bala hasta que ya cambiáramos de cañón, pero es una lógica que no me gusta del juego. Nada más, solo quería compartir eso, ¿verdad? Pero bueno, chicos, no vamos a estar aquí toda la noche, ¿verdad? Porque obviamente llevamos 23 minutos de este video, más lo que ya les expliqué. Vamos a tratar de que sea de 40 minutos también para que no cueste mucho la edición. Acuérdense que también editar un video de 1 hora también cansa, ¿verdad? Quita más tiempo. Pero no es que me queje, sino que estamos ahí para eso, ¿verdad? Y como les digo, yo voy a continuar trayendo contenido para ustedes. Ahorita estamos tratando de descansar lo que son sábados y domingos con respecto a no llevarles video, porque si bien es cierto, sí llevo una base de datos. Por ejemplo, ahorita que lo estoy grabando este video, que es, imagínense, hoy es 20 de enero del 2024. Yo ya tengo videos para el lunes, para el martes y quizás para el miércoles no de esta semana. Pero como los grabo todos seguidos, tengo un truco. Pero ya tengo para la última semana de enero, lunes, martes y miércoles. Entonces me hace falta rellenar miércoles, jueves y viernes de esta semana que viene con jueves y viernes de la siguiente semana. Y no es que no los tenga grabados, sino que me hace falta editarlos, ¿me entienden? Entonces, contenido hay que yo pudiese subir los días sábados, pero o domingos, pero hay que respirar también, ¿verdad, chicos? Hay que pasar tiempo en la familia. A veces me toca ir al supermercado. No sé si este año me va a tocar ir a trabajar los sábados otra vez. La idea es que no, que lo hagamos todo durante la semana. Pero, ¿qué les puedo decir? Y los domingos tratar de dedicarle más tiempo. Por eso, hay muy pocos de ustedes que me comentaron el video de... No se quedan ustedes al final del video, me he fijado. O sea, al final creo que ni le voy a hacer un outro a las cosas, sino que nomás termine la partida, pues yo les voy a decir, bueno, gracias chicos, nos vemos. Suscríbanse, así. Como por ejemplo, ahorita les puedo decir, chicos, bueno, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por ver el video, pues suscríbanse y ya estuvo. Y me voy, ¿verdad? ¿Me entienden? Y así fácil, ¿verdad? Sencillo. Pero no me gusta hacer así, ¿verdad? Porque a mí no me gusta que los canales terminen así. Vamos a ver si le puedo pegar al Paulac. No, a ver. ¿Y por qué al T-78 no le está pegando? No me estés pegando, amigo. Pegarle al T-34. Bueno, el... Y Paula creo que me puede pegar de allá. Aquí no me gusta asomarme porque siempre me pegan de aquí arriba. ¿Qué les dije? Mal me cae este T-78, chicos. Esta parte ya se le dijo a Wargaming que está muy desbalanceada, chicos. Voy a cargar la bala H a ver qué tanto daño le puedo hacer a ese tanque. Ok. No. La bala H no le hace mucho. Qué Thunderbolt ese. No le puedo pegar al T-78. Oh. Ya le pegué. Es muy blandito este tanque, chicos. Muy blandito, de verdad.
Ojo, acabo de tener suerte. Pero bueno, tuve mucha suerte, de verdad. Pero bueno, esta es la última partida, ¿verdad? Que hacíamos aquí. Para no alargarle el video. Como les digo, yo bien fácil digo, ok, ahí termina y ahí concluyo, ¿verdad? Y muchísimas gracias por suscribirse. Vuelvan en la próxima y todo eso. Pero a mí no me gusta. Me gusta platicar, decirles, analizar lo que hemos hecho. Obviamente el algoritmo a mí me pide que yo corte de golpe para que ustedes vean el siguiente video, pero a mí no me gusta hacer eso. E igual si algún momento ven que lo hago es porque de verdad estoy entendiendo lo que hace el algoritmo, ¿verdad? Así que chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado este día. Les agradezco bastante por ver este video. Yo me voy a quedar jugando este tanque para tratar de desarrollarlo. Espero que les guste, dejen su bonito like, suscríbanse y lo que les dije, muchos de ustedes no se quedaron al final del video y vayan a buscar el Sir Disco. Chao. Bye.